Hagamos un ejercicio para comenzar con el mensaje de esta mañana. Si tiene una hojita o si no tiene, escriba en su imaginación una fila de ceros, una cifra de ceros. Así, en su hoja o en su imaginación, una cifra de ceros. Y siga añadiendo ceros, los ceros que usted crea que puede agregarle, le pueden caber en esta hoja. Si ya tiene una hojita en su imaginación y ha llenado una cifra de ceros, así como la tengo yo aquí en este momento, yo le quiero hacer una pregunta. Manuel, ¿a cuánto asciende la cifra? 3, 6, 9, trillón. Dice nuestro hermano, trillón. Pero ya hablando bien, ¿no asciende a nada? ¿Por qué? Porque son ceros, y así podemos llenar más hojas y escribir un kilómetro de ceros, la cifra no asciende a nada, la suma total es nada, así como han respondido ustedes. Así escribiera pues los ceros que usted quisiera, el resultado sería exactamente nada. Pero si le damos vuelta a la hoja y escribimos un número positivo a la izquierda, ¿cuánto tenemos? ¿Sí ven el número? 1. Pero si le escribo otro número, ¿qué número tengo? Es mayor valor, ¿verdad que sí? Ya forma un número, pero si le escribiera yo otros 2 números, ¿cuánto tengo? Y si le pongo una coma en el 1, ¿cuánto tengo? 1371. ¿Por qué tenemos ya un valor numérico? Porque ya tenemos números escritos a la izquierda con un número positivo. Inmediatamente cuando nosotros escribimos números así, sabemos que la cifra ya tiene un valor numérico. Ya tiene un valor. Mientras está en ceros, la cifra, así podemos tener cualquier cantidad de ceros, la suma total es nada. Entonces, los ceros en la hoja de papel no valen nada. Quiero decirles lo siguiente, hablando acerca de los dones. Exactamente eso pasa con los dones espirituales que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. Si tú no ejerces tus dones con amor, no tienen ningún valor. No sirve de nada. Pongamos amor en primera fila, inmediatamente adquieren un valor. Y así vamos añadiendo más números y va creciendo el valor exponencialmente. Quiero decir esto que a un ritmo que va en aumento cada vez más rápido. Los dones valen más y más si solo son ejercitados con amor. Solo el amor dará verdadero valor a los dones que Dios nos ha dado. Una pregunta. ¿Estás ejerciendo tu don, tu capacidad espiritual con amor? ¿O lo estás ejerciendo y estás poniendo puros números, puros ceros en la hoja de papel? ¿O estás ejerciendo tu don espiritual con amor de tal manera que le estás poniendo un número positivo a la hoja en la izquierda y está adquiriendo cada vez más valor? Ahora también, ¿tienes los motivos correctos para ejercer los dones espirituales?
¿Tienes los motivos correctos para ejercer los dones espirituales? Es muy importante estas preguntas, hermanos, porque hay muchos que ejercen su don, pero no tienen el motivo correcto para estar ejerciéndolo. Y esto es muy visible en muchos lugares. Incluso yo puedo ser alguien que esté aquí predicando y no puedo tener el motivo correcto al estar enseñando, al estar ejercitando el don que Dios me ha dado. Para esto, les voy a invitar a que pasemos nuevamente a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 31, y luego pasamos al capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3. Veamos qué dice Pablo respecto a esto que les he mencionado. Primera de Corintios 12, versículo 31, pasamos al 13 y del 1 al 3. Dice lo siguiente: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hasta allí. ¿Por qué empecé a leer desde el versículo 31? Porque yo soy de los que comparte esa idea de que el versículo 31 tiene que ser parte del versículo 13. Porque el versículo 13 es un gran capítulo dedicado al amor. Por eso les leí desde el versículo 31. No voy a concentrarme en las primeras frases del versículo 31 porque ya lo vimos el domingo pasado. Más bien en las últimas palabras de este versículo. Ahora bien, hermanos, la pregunta que yo les hacía era: ¿está ejerciendo sus dones, sus capacidades espirituales con amor? ¿Tiene los motivos correctos cuando usted practica el don que Dios le ha dado? Quiero primeramente recordarles a lo que escribe Pablo y por qué lo escribe. Los corintios eran ricos en dones espirituales, mas no en amor. Si retrocedemos un poco a la carta en el primer capítulo, vemos en el versículo 7 lo siguiente: de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La versión de la Biblia, la Biblia latinoamericana, en su edición de 1995, me gusta cómo traduce este versículo, porque dice: no les falta ningún don espiritual, y solo esperan la venida gloriosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que Pablo está diciendo es que los corintios tenían muchos dones espirituales. Parecía que no les faltaba ningún don. Eran ricos en las capacidades espirituales que Dios les había dado. Si querían el don de la misericordia, allí estaba el don de la misericordia, el don de los milagros, allí estaba el don de los milagros, el don de hablar en lenguas, allí estaba presente el don del discernimiento, de la sabiduría, allí estaban en esta iglesia. Pero no había en ellos amor. ¿Cómo sabemos que esta iglesia era rica en dones espirituales, pero que no mostraban amor porque carecían de él? Si hacemos una radiografía de los corintios, algo como explorar
este cuerpo local, someterlo a un análisis, nos vamos a dar cuenta que los corintios no tenían amor entre ellos. Carecían de amor en su congregación. Es más, los corintios es esa clase de iglesia en la que tú no quieres estar, nunca. ¿Qué había en los corintios? ¿Qué actitudes se manifestaban? Bueno, en el capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pablo está diciendo que en esta congregación había contiendas, había pleitos entre ellos. Fue la información que le llegó al apóstol Pablo. También dice en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y el versículo 2 dice también: os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3 es muy importante: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, que quiere decir divisiones, no sois carnales y andan como hombres. Entonces, ¿qué vemos que había en ellos? Había carnalidad, había celos, se celaban unos al otros, se tenían envidia de un hermano a otro hermano, había divisiones. Ustedes ya saben cómo se estaban dando las divisiones en esta iglesia. Ahora, también algo que vemos en los Corintios, en el capítulo 4, versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué había en esta iglesia? Había juicio también. Se juzgaban unos a otros. Tenían una actitud condenatoria los corintios. Y seguimos más adelante en el versículo 7 de este mismo capítulo. Dice lo siguiente: ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué había en ellos? También había soberbia, orgullo, altivez en su corazón. Y seguimos adelante en el capítulo 5, versículo 2, dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Que había en ellos, había indiferencia, estaban envanecidos. A ellos no les interesaba si un hermano en la congregación estaba en pecado. Ellos lo dejaban. Ellos no cuidaban la santidad de la iglesia. Simplemente quizás ellos se sentían atraídos a ese hermano en el sentido de decir: pobrecito a él, no debemos de molestarlo, no debemos de enfrentarlo con su pecado, porque después se va a llenar de tristeza y se va a ir de la congregación. Ellos eran indiferentes a los hermanos cuando estaban en pecado. En vez de enfrentar a un hermano que estaba en su pecado por amor, por misericordia, hacían lo contrario, lo ignoraban, dejaban que las cosas sucedieran y que siguieran avanzando dentro de su congregación. Ahora, también en el capítulo 6, en el versículo 1, tenían algo muy malo los corintios. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué significa eso? Que ellos tenían pleitos ante los incrédulos. ¿Qué estaba pasando? Había tantos pleitos en ellos que iban y se presentaban ante los tribunales y se demandaban unos a otros: porque yo te presté un dinero y tú no me pagaste, porque hice un negocio y tú me defraudaste, simplemente ya no quiero estar con esta persona viviendo. ¿Por qué? Porque ya no la llevamos bien. ¿Puede usted, juez, darnos el divorcio? Había tantas cosas en ellos. Esos pleitos eran muy característicos de esta iglesia, una iglesia que constantemente estaba en esa actitud de pleito y contienda. Es muy parecido con la realidad.
de este tiempo en muchas congregaciones? Claro que sí. Además, no solamente entraban en pleitos ante los incrédulos, que los incrédulos miraban tantas cosas de ellos. A veces el jurado que estaba allí en Corintio o en Atenas se componía de centenares de personas, solamente para ver cómo peleaban ellos. Y el nombre de Cristo era difamado y deshonrado. Además ellos, los corintios, también reclamaban sus derechos de la libertad cristiana, sin importar que hicieran tropezar a los demás. En el capítulo 8, versículo 9 y 12, dice Pablo, pero mirad, en el versículo 9 y 12, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. El 12, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ellos no les interesaba tomarse una cerveza delante de los hermanos. No me importa que mi hermano Jaime me vea tomando una cerveza. No estoy borracho. Yo me la tomo. Es problema de él si él se ofende. Pero en mi libertad cristiana yo puedo tomarme una cerveza y no me interesa lo que él piense. En mi libertad cristiana yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo comportarme en una fiesta como yo quiera, puedo usar cosas del mundo como yo quiera, puedo hacer muchas cosas, no me importa lo que los demás piensen. No les interesaba a ellos hacer tropezar a sus hermanos más débiles. No solamente no les importaba a ellos acusar a sus hermanos, hacerlos tropezar con sus abusos de la libertad cristiana, sino que incluso también ellos eran acusadores. Los corintios tenían una actitud acusadora, más que nada sobre el apóstol Pablo. Ni más ni menos que el apóstol Pablo lo acusaban. ¿Por qué? En el capítulo 9, versículo 3 dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Qué hacían los corintios contra Pablo? Lo estaban acusando, eran acusadores, estaban divulgando comentarios. El apóstol Pablo solamente está en el apostolado solamente por dinero. Él solamente le interesa el dinero y quiere sacar provecho de las iglesias. De seguro que él no es un apóstol verdadero. Esa era la acusación que hacían de Pablo. Tenían murmuración ellos, murmuraban contra el apóstol de Cristo. Y no solamente acusaban, sino que si seguimos a capítulos más adelante, en el capítulo 11, que lo estudiamos ya, había también algo muy fuerte en la iglesia de Corintios. ¿Cuál era? Que las mujeres en Corintio no respetaban a sus maridos, los estaban deshonrando, les faltaban el respeto de una manera pública cuando ellas no se ponían el velo sobre su cabeza. Estaban mandando un mensaje de rebeldía, de insujeción a la autoridad, y era una falta de respeto para la cultura en aquel entonces no usar el velo. Entonces eran irrespetuosas. No les importaba a las mujeres en Corintio el darle respeto público a sus maridos. En todo el capítulo 11 hasta el versículo 16 vemos esto. Y no solamente hacían estas cosas, sino que podemos añadir más. En el capítulo 11, en el versículo 16, en el versículo 21 más bien, ¿qué hacían? Eran egoístas, pensaban solo en ellos mismos. Dice Pablo, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Ya sabemos el contexto de lo que significa. Los hermanos que tenían abundancia o tenían el medio económico
para compartir con los demás, no lo hacían, sino que ellos comían antes de que ellos llegaran y así mostraban egoísmo al no compartir los alimentos en la celebración de la cena del Señor. Eran egoístas. Ahora, si entramos al capítulo 12, ¿qué hacían también los corintios? Buscaban el reconocimiento público por sus dones y despreciaban a los demás por tener dones, entre comillas, entre ellos menos importantes que los que ellos poseían. Porque dice el 12:21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Se fijan, hermanos, lo que significa esto? ¿Qué nos dice esta forma de comportarse de esta iglesia? ¿Demuestra esta iglesia amor cristiano? No demuestra amor cristiano. Al contrario, demuestra su falta de amor por los demás. Corintio era esa iglesia diferente a la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 15 y 16, él dice que él da gracias a Dios por la fe y el amor que muestran entre ellos, entre esta iglesia. Él escuchó, esta iglesia de Éfeso es una iglesia amorosa, es una iglesia que camina en fe, es una iglesia que los hermanos practican el amor cristiano mutuamente. Eso lo escuchó y lo escribió. Pero ¿podría decir el apóstol Pablo de esta iglesia de Corintios lo mismo? Claro que no. Por eso el apóstol Pablo tiene que escribir lo que leímos al principio en el capítulo 13. ¿Por qué? Por la falta de amor. Entonces, sí tenían muchos dones, pero de nada les valía, porque si no tenían amor, de nada sirve. Es semejante lo que le pasa después, años más tarde, a la iglesia de Éfeso, que el Señor Jesucristo está hablando a la iglesia y les dice en el capítulo 2, versículo 4, ustedes son una iglesia muy activa, muy ferviente en la obra, pero hay un problema que tienes. ¿Cuál es el problema? Que has dejado tu primer amor. Todas las cosas que has hecho, la actividad evangelística, la actividad misionera, la actividad local, cualquier actividad que estás haciendo, lo estás haciendo bien y eso lo alabo y lo reconozco. Pero no lo estás haciendo con amor. Has dejado tu primer amor. ¿Amor a quién? Amor a Cristo. Una iglesia muy ortodoxa, pero fría, sin amor al Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto, una iglesia muy activa en los dones espirituales, pero sin amor hacia ellos mismos. Eso era un problema para la iglesia. Y esto sigue siendo un problema quizás para muchas iglesias en el día de hoy. El no tener amor. Los corintios, pues, estaban carentes de amor por los demás. Y el apóstol Pablo les dice lo siguiente, como punto número 2, un camino más excelente que los dones. Porque dice en el capítulo 12, versículo 31, mas yo muestro un camino aún más excelente. Un camino más excelente. ¿A qué se refiere Pablo cuando está introduciendo acerca del capítulo del amor? ¿A qué se refiere cuando dice un camino más excelente? Básicamente el apóstol Pablo está diciendo que por encima de los dones, por encima de cualquier cosa, el amor es superior a estas capacidades espirituales. A todo lo que tengamos, poseemos, el amor es superior. Ese es el camino aún más excelente. Es el camino del amor.
Pablo está diciendo, la mera posición de los dones no son tan importantes como ejercitarse estos dones en el amor. El amor sobrepasa lo que ustedes tanto anhelan y lo que ustedes tanto buscan, los dones espirituales más llamativos, más espectaculares. Ese camino, pues, es el amor, hermanos. Es el amor entre ellos. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Todos tenemos diferentes dones. ¿Sí es verdad? Todos tenemos diferentes dones. Yo no puedo tener el mismo don que tiene el hermano Toño. Somos diferentes en las capacidades espirituales. Pero una cosa no se nos debe de olvidar. Pero todos tenemos que tener o que mostrar el mismo amor por los demás. Aunque hay una diversidad de dones, todos tenemos que tener y mostrar el mismo don por los demás. Cristo, en su ministerio terrenal, algo que debe de llevarnos a pensar más y más en el ministerio de Cristo y su preocupación por la iglesia, es que Él les dijo a sus discípulos, esa noche cuando Él iba a ser entregado y que iba a ser ofrecido en sacrificio por nuestros pecados y que iba a morir la mañana siguiente, Él se preocupó tanto por sus discípulos que dice el capítulo 13 que les dio un gran ejemplo de amor y servicio, pero también Él estuvo dando enseñanza a sus discípulos, y algo que Cristo puntualizó así con mucho énfasis y dejó algo muy claro para los discípulos fue lo que dice Juan capítulo 13 versículo 34. Él dijo, Cristo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo también he amado, o que también os améis unos a otros. El mandamiento de Cristo para su iglesia, para sus discípulos, de lo que carecían los corintios, era que no había amor, y Cristo dio este mandamiento nuevo, que debíamos de amarnos unos a otros, así como Cristo nos amó. Y luego es interesante que Cristo sigue hablando y enseñando en el versículo 35 y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, el que tenga la elocuencia más alta, el que tenga la habilidad de orar de la mejor manera, más grande, el que tenga la habilidad de tocar el instrumento y tener una voz angelical y ser todo un fenómeno en la música o en cualquier cosa. ¿En esto dijo Cristo que se iban a conocer los discípulos? Claro que no. Cristo dice, si tuvieres amor los unos por los otros. Los discípulos tenemos que mostrar el mismo amor que el Padre ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Y aún dice Cristo en el capítulo 15, versículo 12, que ya estudiamos este sermón, este discurso del aposento alto en la célula, los estudios en las casas. Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y en el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Yo me he preguntado, ¿por qué Cristo tuvo que estar
puntualizando siempre, ámense unos a otros en este discurso. Que no era suficiente que Cristo, con una sola vez que los discípulos escucharan el mandamiento de Cristo, ámense unos a otros como yo les he amado, y con eso bastaría para que ellos entendieran por qué Cristo tiene que continuar siempre estar hablando acerca de este tema. Porque, hermanos, la naturaleza humana se le hace muy difícil el mostrar amor hacia los demás. Es muy difícil. Incluso también su discípulo Juan, en la primera carta, él está hablando también en una gran sección, en varios capítulos, está hablando acerca del amor. Juan tiene nuevamente que estarle recordando a los discípulos: ámense, ámense unos a otros, ámense así como Cristo nos amó, ámense. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no diga que le conoce, porque si no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo amará a Dios que no ha visto? Dice mucho de esto. Hermanos, el amor entre la iglesia, entre creyentes, debe ser algo muy visible en nosotros, de tal manera que entendamos que estamos permaneciendo en el amor de Cristo si hacemos esto. No caminaban pues los corintios en amor, no caminaban el mandamiento que Cristo les había dado a sus discípulos, no andaban en el amor, como dice Efesios capítulo 5 versículo 2, andar, caminar por esa senda. Y ese camino es el mismo amor. No es un camino que conduce al amor, sino que es el mismo amor, ese camino excelente. Un comentarista bíblico, hablando acerca de este punto, dice lo siguiente en sus palabras: parece ser que a lo largo de la historia, la iglesia ha encontrado difícil ser amorosa. Es más fácil ser ortodoxo que ser amoroso. También es más fácil ser activo en la obra de la iglesia que ser amoroso. ¿O no? Es fácil tener la doctrina correcta, es fácil querer aprender la teología, la escatología, la eclesiología, la cristología, lo que ustedes quieran, la antropología bíblica, y querer aprender todo esto. Es más fácil adquirirlo porque es más difícil ser amoroso. Los corintios tenían la doctrina correcta, porque en el 11:2 dice: ustedes han retenido las palabras, las instrucciones que desde el principio les di. Es fácil ser ortodoxo, tener sana doctrina. Es fácil tener sana doctrina. Es más fácil ser activo, involucrarse, pero es difícil ser amoroso. Sin embargo, ¿cuál virtud o cuáles de las principales virtudes hacen que el creyente se parezca más a Dios? ¿Cuál virtud de las virtudes, de las muchas virtudes que tenemos, pero cuál es una de ellas que hace que tú y yo nos parezcamos más a Dios? El amor, dice, el amor claramente, porque Juan en la primera carta, en el capítulo 4 versículo 8, dice: Dios es amor. Dios mismo es la naturaleza del amor. No dice que Dios tiene amor, sino que dice que Dios mismo es el amor. Entonces, lo que nos hace que nos asemejemos más a Dios
que nos parezcamos a Él es el amor en nuestras vidas. Es mejor que te vean actuando en amor a que traigas un estampado en tu playera o en tu gorra o en tu coche con una leyenda de Cristo te ama, y cuando alguien te estorba, estás allí gritándole, insultándolo, tratándolo mal. Es más fácil que te vean que eres una persona amorosa a que traigas un crucifijo que no te cabe en el pecho, a Cristo crucificado, pero que estés ofendiendo y estés agrediendo a los demás. No dijo que por eso vamos a ser reconocidos. La persona no se parece más a Dios porque traiga un crucifijo o porque traiga una leyenda en su camiseta o en su coche acerca de un versículo bíblico. Es la virtud del amor la que hace que más nos parezcamos a Dios. Ahora, volviendo a la primera de Corintios, donde estamos, entramos en el versículo 1 al 3. Hay una frase que se repite 3 veces en estos versículos. ¿Cuál es? No tengo amor. Y no tengo amor, nada soy. En el versículo 3, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Ahora, ¿cuál es la clase de amor a la que se refiere Pablo? Si no tengo amor. ¿Cuál es esa clase de amor a la que se refiere el apóstol Pablo? El idioma griego es muy rico en palabras. No es así como el castellano muchas veces, o como el inglés, que usan una sola palabra para referirse al amor. No, el griego tiene varias connotaciones acerca del significado del amor. Y hay 3 clases o 4 clases de amor que encontramos en el griego, que es el amor eros, que nunca se escucha, nunca se escribe en el Nuevo Testamento. Es el amor filial, el amor de amistad, de compañerismo familiar, que aparece también en algunas partes de los escritos de los apóstoles. Y es el amor ágape. Es el amor ágape el que dice el apóstol Pablo que si no estamos ejerciendo nuestros dones con esto, de nada sirve. El amor ágape, y me gustó lo que un comentarista dice, es la más grande de las virtudes. Es la virtud que caracteriza a la fe cristiana. La más grande y la más pura de todos los afectos, de todas las virtudes, es el amor ágape. ¿Y qué significa amor ágape? Estarás pensando en ese momento. El amor ágape básicamente se puede definir de esta forma tan sencilla. Es el amor incondicional de Dios a nuestro favor, por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. El amor ágape es el amor incondicional, ese amor que no pone condiciones. Es el amor de Dios que mostró cuando su Hijo Jesucristo vino a la tierra a redimirnos de nuestros pecados. Hay un versículo que todos se saben que dice, Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, y la palabra que dice de tal manera amó, la palabra amor que aparece allí es la palabra ágape. La palabra que aparece también aquí en los escritos de Pablo es la palabra ágape. Es el amor ágape. Esta definición del amor es contraria a lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Cómo define el mundo el amor? El mundo define el amor como un sentimentalismo. El mundo define el amor como solo finos sentimientos en nosotros. Define el amor como un afecto caluroso. Así lo define.
define el amor como el romance. Esta es la forma como el mundo está definiendo o como ha definido el amor por mucho tiempo. Pero esta idea del amor es contraria a lo que encontramos en la Biblia. Muchas veces la gente piensa que soy amorosa solamente si soy afectuoso, si soy cálido, si tengo finos sentimientos. Eso es bueno. Claro que no estamos diciendo que esto no sirva para nada, pero eso es bueno, pero eso no es el amor. De acuerdo a la Biblia. Es el amor ágape. Esa es la clase donde debe de vivir los cristianos, caminar en él, como lo que leímos en Juan 13. Ahora, esta clase de amor, que es incondicional, que no pone reservas, que es sobrenatural el amor ágape, porque una persona que no ha sido redimida no puede mostrar el amor ágape. ¿Por qué creen que hay mucha gente que no puede perdonar? Perdónalo, ámalo. No puede. Si no es creyente, no puede perdonar, no puede dar el perdón, mostrar gracia. ¿Por qué? Porque para que pueda tener ese amor ágape sobrenatural, primeramente tiene que nacer de nuevo. Tiene que ser convertido, regenerado por el Espíritu Santo para que esté facultado y esté en las condiciones propicias para poder perdonar a la persona que le ofende. Y muchas cosas más, hermanos. Por eso no le puedo decir a un incrédulo yo, ama como Cristo amó a la iglesia. Porque no puede, Josué. Yo le voy a decir, ama como Cristo amó a la iglesia a mi hermano Javier, a mi hermano Jaime. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos son cristianos, han nacido de nuevo y ahora están facultados para poder mostrar esa clase de amor ágape en sus vidas. El amor, pues, hermanos, que quiere Pablo es esa clase de amor, y también esa clase de amor demuestra que nosotros permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Vamos a ver qué dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Siempre buscamos el amor de Dios. Yo sé que Dios me ama. Yo sé que Dios me cuida. Yo sé que soy el favorito de Dios. Dios me ama. Y quiero esta clase de amor. Y quiero que Dios siempre muestre amor para con nosotros. Dice el versículo 16, Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿permanece en quién? En Dios y Dios en él. Dios en él. Entonces demuestra que permanecemos en Dios y Dios en nosotros. De acuerdo a lo que dice Juan. Ahora, hermanos, volviendo a Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Y luego dice, si tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, en la Biblia, en los caminos de Dios, en la iglesia, paren bien el oído, la oreja. Los motivos son los que cuentan más que las acciones. En Dios, los motivos son los que cuentan más
que las acciones. Pablo está escribiendo y este capítulo está relacionado con el 12 y con el 14. Algunos han querido hacer un paréntesis de decir que es un tema aparte, pero yo veo los dones aquí en estos primeros versículos que aparecen. Y Pablo está reforzando su argumentación acerca de los dones en este capítulo. Pero los motivos son los que cuentan. En el ejercicio de los dones, lo que cuenta pues es el motivo más que las acciones. Cuentan más los motivos. Cristo juzgó más los motivos que las acciones de los hombres. Obviamente también va a juzgar las acciones de los hombres, dice la palabra de Dios, pero Cristo juzgó más lo que motiva a una persona a hacer las cosas que lo que en sí la persona hace externamente. Mateo capítulo 6. Versículo 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Cuídense de hacer justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demulan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermanos, ¿cuál era el motivo detrás de la justicia, de la limosna y del ayuno según Cristo, que Él juzgó? Número 1, ser vistos de ellos. Número 2, para ser alabados por los hombres. Y número 3, bueno, en el versículo 16, para buscar la gloria de los hombres, para ayudar, demostrarles que ayunaban. ¿Qué está juzgando Cristo? ¿Qué está juzgando, Manuel? La intención, los motivos por los cuales se hacen las acciones. Ahora, las motivaciones van a ser juzgadas pues por Dios, porque leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 3, dice el escritor a los hebreos: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las ¿qué? Las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Las intenciones van a ser juzgadas por medio de aquel a quien vamos a dar cuentas. Y el apóstol Pablo también en esta misma carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará
las intenciones, los motivos de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o su reprensión. Si se fijan, hermanos, pues lo serio que es el no estar ejerciendo nuestros dones con amor. Volvamos a Corintios. Y veamos como punto número 3 el contraste entre las habilidades y la carencia de amor. Pablo en estos versículos está escribiendo en primera persona para ponerse como ejemplo de lo que quería comunicar a la iglesia en Corintio. ¿Y saben cómo se pone como ejemplo Pablo? Se presenta, no porque Pablo no tuviera amor, no porque Pablo no tuviera ese amor que viene de Dios, sino que él se pone como ejemplo y se presenta a él como si fuera una persona sumamente extraordinaria, con habilidades grandísimas que van más allá de lo común. Porque dice Pablo, número 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Pablo está diciendo, si yo hablara, en otras palabras, todos los lenguajes de los hombres, y fuera esa clase de personas que hablan varios idiomas, ¿cómo se les llama? Políglotas. ¿Sí? Si fuera una persona así, que hablara toda lengua de los hombres en este mundo, incluso exagerando Pablo, dice, y angélicas, angelicales, ¿qué dice Pablo? Si fuera el más grande orador, lingüista del mundo, sin amor soy vano. Incluso si hablara la elocuencia de un ángel, sería vano. Las más grandes verdades anunciadas en el Evangelio, sin amor quedan cortas. Sin amor quedan cortas. En una ocasión, una iglesia estaba carente de un pastor. Ustedes saben que hay iglesias que muchas veces no hay un pastor y los hermanos tienen que levantarse para predicar y que Dios les ilumine para enseñar a la congregación. Hay muchas iglesias así en México. Bueno, una iglesia estaba carente de un pastor. Y llamaron a 2 pastores para que les predicara. Y una vez que les predicara, ellos decidir qué pastor se iba a quedar en la iglesia. Bueno, llegó el primero y predicó el mismo mensaje que le pidieron que predicara el otro. Y ese predicó un mensaje, el primero, de una manera tan ferviente, tan entusiasta acerca de el destino de los perdidos, y terminó su mensaje. Mandaron llamar al otro el domingo siguiente para que predicara acerca del destino de los perdidos, y lo predicó y terminó su mensaje. Los hermanos de esta congregación escogieron al que predicó hermanos en el segundo turno. ¿Por qué lo escogieron, Felipe? ¿Por qué no escogieron al que tenía la
la habilidad, que tenía el entusiasmo, que tenía el fervor, tenía la elocuencia, tenía todas estas virtudes, no lo escogieron. ¿Por qué escogieron al segundo? Porque hubo algo que marcó la diferencia. El primero predicó su mensaje con tanto orgullo, y el segundo predicó su mensaje acerca del destino de los perdidos con amor, con sufrimiento, de que los perdidos iban a morir e iban a ser condenados. Y él se lamentaba y se afligía en su corazón de decir, tenemos que buscar a los perdidos, tenemos que mostrarles el amor. El primero, se van al infierno todos los que rechazan a Cristo. Y es una verdad, ¿verdad que sí? Es una verdad claramente. Pero, sin embargo, las verdades tienen que ser comunicadas con amor. Yo les digo siempre a los hermanos, y principalmente a aquellos que son recién convertidos, tengan cuidado cómo predican. ¿Por qué? Porque ustedes no le ponen a veces amor a su mensaje. Es pura condenación, pura condenación, pura condenación. Y así estaba yo, hermanos, condenando a la gente siempre, y no mostraba el amor. Entonces, tiene que ir con amor lo que hacemos. Dice Pablo, ¿sería yo como un metal que resuena o címbalo que tiñe? Los corintios sabían claramente lo que significa esto, Jaime. Ellos estaban involucrados antes de su vida en Cristo a la adoración pagana. Los hombres en los cultos paganos entraban en una éxtasis de trance y hablaban, balbuceaban, bailaban, se ponían así de una manera frenética, actuaban, y mientras estaban en ese frenesí, había instrumentos, hermano Javier, tocando. Pero los que estaban presentes no entendían nada. ¿Por qué? ¿Qué puede entender uno de pura palabrería, sin sentido, sonidos así? Solamente lo que podían escuchar era un metal que hacía ruido, un címbalo que retiñe. Ellos entendían que esto era absolutamente vano. Ahora, dice Pablo en el versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe. Pablo está, hermanos, juzgando aquí, o más bien no está juzgando, está enseñando que una persona que puede tener profecía. ¿Qué es una profecía? Es aquel que habla en el nombre de Dios. Es aquel profeta que también comunicaba los oráculos de Dios de una manera directa. Pero hoy en día podemos entenderlo que puede ser alguien que se pone a predicar la palabra de Dios y que abre la Biblia. Es un profeta. Hermanos, un profeta hoy es pues el que comunica la palabra de Dios. Si tuviese profecía y no tengo amor, de nada sirve. En la Biblia encontramos ejemplos de profetas que tenían motivos equivocados, que no tenían amor. Claro que sí. Balán es uno de ellos. Que él no amaba al pueblo de Dios, porque si lo hubiera amado no hubiera dicho a sus enemigos cómo podían ellos caer en pecado y ofender a Dios y que Dios los juzgara. Vemos un ejemplo así. Pero hermanos, este hombre pervirtió su llamado. ¿Por qué? Por el dinero. Por el dinero. Y hoy en día hay muchos que han recibido el don de Dios, pero lo han pervertido de tal manera que ellos no predican por amor, predican por dinero.
Hermano, te invitamos a una campaña evangelística, pero no va a haber ofrenda. Te vamos a proveer solamente tu traslado y tus viáticos, y te vamos a dar hospedaje en la casa de un hermano. ¿No? ¿Cuántas personas se reúnen en ese lugar? Son 50. Al menos que quieras que yo vaya a tu iglesia, tienes que tener más o menos un número de 500 para arriba. Hermanos, hay muchos predicando por dinero y no por amor. Y muchos, cada 8 días, el tema predilecto, favorito de muchos, ¿qué es? El dinero. ¿Qué está detrás de todo esto? La motivación a la remuneración económica está. Aún si no recibes una ofrenda, remuneración económica por predicar, el profeta que ama a las personas y que ama al pueblo de Dios va a predicar con dinero o sin dinero, porque lo que busca es mostrar, ejercer su don en amor, en beneficio de los demás, aunque no reciba nada a cambio. Cuando me preguntan a mí, hermano, casi nunca me gusta decir que yo enseño en la iglesia, pero que me pregunta la gente, ¿y en qué trabajan el pastor? Y yo le digo, no, pues trabaja de panadero. Y el otro pues trabaja en su casa construyendo y todo eso. Les digo así, su tiempo está así. Y se quedan sorprendidos. ¿Por qué se quedan sorprendidos? Porque la gente está harta de que las motivaciones por las cuales se predica y se enseña sea siempre el dinero. Pues un día voy a visitar tu iglesia. Ojalá algún día Dios te dé la oportunidad y la misericordia se muestre en tu vida para que nos visites. Dice, y si entendiese todos los misterios de esas cosas que a veces no entendemos aún en nuestra propia vida, ¿por qué suceden las cosas? A veces quisiera nosotros entender por qué un hermano está pasando tribulación, cuando vemos la fidelidad, cuando vemos la constancia, el amor hacia tal hermano, ¿por qué? Y a veces la gente nos pregunta y nos dice, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué tuvo que enfermar mi bebé? ¿Por qué tuve que enfermar yo? ¿Por qué tuvo que morir mi ser querido? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Y para nosotros nos parece una forma misteriosa que no nos ha sido revelada, que no entendemos por qué están sucediendo las cosas. Si hay alguno que puede entender y puede revelar y puede decir, te pasó por esto, por aquello y por estas cosas, aun si alguien fuera así y estuviera dotado de esta capacidad, y si no tiene amor, de nada sirve. Todo conocimiento, aun si fuera usted una enciclopedia teológica andando, si no tiene amor, no sirve. Si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, de nada sirve. Aún dice en el 3, y aún si tuviera la capacidad para deshacerme de todos mis bienes, para repartirlo y dar de comer a los pobres. ¿Han visto ustedes en la farándula, en el espectáculo, que hay muchas personas
que son altruistas, filantrópicas. Bueno, eso dan a demostrar. Y van y dan de comer a los pobres con su dinero, artistas famosos, deportistas. Pero a veces hay algo que me llama la atención a mí, que siempre hay una cámara y hay un reportero, hay muchos reflectores. Digo, ¿cómo llegaron allí? ¿Cómo supieron? Bueno, antes de eso, una llamada por teléfono. ¿Saben que el artista fulano de tal se va a presentar en esta aldea y va a estar allí? Les pedimos que asistan para que vean la generosidad de vuestro artista. Y está la foto y se publica en los periódicos. Hermanos, no es el amor muchas veces, sino es la pura gloria del hombre. Aún con esta clase con estos dones, el que los ejerce de una manera equivocada, con motivos incorrectos, no correctos, los demás son beneficiados. Sí, son beneficiados. Porque ¿quién no es beneficiado de una obra generosa, de una acción generosa? La gente. Pero el que la lleva a cabo no se beneficia en nada. Los demás nos beneficiamos, pero para ti no te cuenta nada. Para mí no me cuenta. Dice el apóstol Pablo, esa capacidad para entregar el cuerpo, para ser martirizado, también está llevando esto al extremo. Pero en esto es una realidad, hermanos. En la Biblia encontramos un ejemplo de 3 jóvenes que fueron lanzados vivos al horno de fuego. ¿Dónde? Sí, en Daniel vemos Babilonia. Estos 3 jóvenes estuvieron dispuestos a ser quemados vivos por su fe en Cristo. Y a lo largo de la historia cristiana, también hubo cristianos que fueron martirizados en el Coliseo Romano y fueron unas antorchas vivas, fueron llevados a la hoguera como espectáculo del emperador, los ciudadanos romanos que asistían al Coliseo. Y es interesante que algunos de ellos lo hacían, no todos, con un motivo equivocado. ¿Saben para qué? Para atraer gloria y reconocimiento. Y también, como para los mártires hay una promesa, hay una corona muy especial de parte de Dios, lo hacían con ese motivo. Pablo dice, no debe ser así. No debe ser así. Y no tengo amor, de nada me sirve. Para terminar, hermanos, nuevamente con esta pregunta. ¿Le está dando valor a sus dones? Cada vez que usted lo hace con amor, le pone una cifra, le pone 2 cifras, le pone 3 cifras, 4 cifras, 5 cifras y así. Cada vez que lo hacemos con amor. O la hoja está llena de puros ceros.
Recuerde, solo el amor verdadero, solo el amor le dará verdadero valor a nuestros dones. Dios ve más las motivaciones que las acciones. Vamos a orar.